Bien, dando continuidad ya a la parte de los materiales orgánicos, ya habíamos terminado con los materiales a base de concreto y a base de arcilla, ¿verdad? Que fue el ladrillo de barro cuarterón en la paz centro y el bloque de concreto en la ración recién pasada. En este momento vamos a comenzar a abordar el tema de los materiales orgánicos, por excelencia, la madera en sus diferentes tipos de usos y aplicaciones en la construcción. Entiéndase construcción como material para cerramiento, material para paredes, material para pisos, material para muebles, etc. ¿Verdad? Todo es construcción, al final de cuentas. Entonces vamos a empezar a ver este tema. Eh, la unidad sigue siendo la unidad 1. Recordemos que materiales de construcción es una materia que les tienen que dar el catálogo de materiales de construcción, características y funciones que cumplen la construcción. Entonces, por eso no hemos terminado de salir de la unidad que estamos abordando. Ok, madera en la construcción. Para empezar, necesitamos saber cómo funciona el material. La madera está conformada, es un material, ¿verdad?, de crecimiento lento o rápido, dependiendo de la especie maderable. Pero realmente lo que nos interesa saber es que hay dos partes en el tronco o en la troza de madera que nos interesa saber, qué es lo que vamos a utilizar en la construcción. Por lo general, el duramen, que es la parte más dura del tronco de la madera, es lo que se utiliza para partes estructurales, ¿verdad? Y la albura o la madera joven es lo que se utiliza para elementos de cerramiento o elementos de encofrado. Entonces, ¿dónde se encuentra la madera estructural completa? En la parte del duramen. ¿Por qué? Porque es la madera más vieja. Recordemos que la madera, si nos recordamos de ciencias naturales, crece de manera radial, ¿verdad? Entonces quiere decir que la madera más vieja y la parte más dura está en el centro, como se puede observar en las siguientes imágenes. La madera más dura, rígida, se encuentra en el centro. Y la madera más joven y la madera más blanda, que posee otras características, ¿verdad? Se encuentra ya en las partes más externas de la madera, en donde podemos encontrar defectos, cicatrices, rugosidades, imperfecciones. Eso no quiere decir que no podemos utilizarla para ciertos elementos en la construcción. La resistencia de la madera, ¿verdad? Varía de acuerdo a la especie, obviamente. Hay maderas duras, maderas blandas y maderas intermedias. Pero realmente lo que les quería mostrar acá es que la resistencia de la madera depende de la densidad, ¿verdad? De la densidad y la dureza de la madera. Y es comparable con otros materiales de construcción, digamos, como acero, como papel, como concreto, y realmente tenemos una densidad bastante alta como para ser un material natural, ¿verdad? Que podemos encontrar en la naturaleza. Siguiendo con las propiedades físicas, lo primero que yo tengo que saber es cómo hacer el corte de la madera. Yo no puedo ir en contra de la fibra de la madera, porque si yo corto en contra de fibra, voy a tener esto que tenemos acá, ¿verdad? Fisuras o nudos que yo no quiero encontrarme, que son imperfecciones de la madera, que cuando yo haga pruebas de flexión, no va a poder pasar esta prueba de resistencia. Entonces yo tengo que cortar madera con respecto a la fibra, ¿verdad? No contra fibra. Entonces la parte del aserrado de la madera es muy, muy delicado y realmente los aserraderos no le dan tanta importancia porque no son ingenieros estructurales, ¿verdad? Muchas veces son artesanos de la madera que solamente cortan la madera, pero hay muchos, ¿verdad?, aserraderos que sí tienen experiencia como para saber cómo cortar la madera para que funcione para lo que va a ser utilizada. Eh, Otra propiedad es la propiedad térmica. Aunque la madera, ¿verdad?, es altamente inflamable, podemos hacer aislante para que la madera no se queme tan rápidamente. Por ejemplo, lo que estamos viendo en las dos figuras es un entrepiso, un entrepiso de tambo, como le llaman, ¿verdad? En el Atlántico nicaragüense. Y lo hacemos nosotros, pero acá en Nicaragua, digamos, o en el Pacífico le llamamos deck, ¿verdad? De manera más cherry. Pero realmente es un tambo lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cómo hacer para que esta madera no arda, digamos? Recordemos que este es un entrepiso, ¿verdad? Es un tambo.
Entonces lo que se hace es ponerle un aislante, un material que, que no conduzca tanto el calor, en este caso la tabla yeso, ¿verdad? Le vamos a poner un cielo falso de tabla yeso en la parte de abajo para que de abajo para arriba él dilate más en quemarse y la madera quede un poquito más aislada. Luego de esto, sobre la madera vamos a poner un sellante, un aislante, ¿verdad? Para que tampoco la madera sea tan flamable. Entonces hay maneras de utilizar la madera. No quiere decir que las casas de madera se van a quemar en 10 minutos, ¿verdad? Esto se programa, se puede programar perfectamente con los materiales de construcción adecuados. El otro elemento térmico es que es un material bastante acústico, ¿verdad? Porque la madera, como es un elemento natural, absorbe sonido, ¿verdad? Y entonces tenemos un material bastante acústico y térmico, porque también la madera, como es un material natural, no deja de ser natural, también absorbe humedad, ¿verdad? De manera obviamente controlada. Propiedad de durabilidad, cualquier persona que me diga una viga de madera, una viga de concreto, concreto, pero realmente la madera es un material muy duradero, ¿verdad? Muy duradero. Por ejemplo, de eso tenemos las grandes catedrales, digamos, eh, góticas, renacentistas, que igual romanas, que su material de construcción es madera. O sea, las techumbres son de madera. No, no tienen nada todavía de concreto, sino que es madera y están allá. Lo que pasa es que yo necesito saber cómo utilizar la madera, insecticidas que controlan las plagas, fungicidas, impermeabilizantes, saturadores, protección contra incendios. Por ejemplo, acá el aislamiento del suelo, el aislamiento del agua, el barnizado. O sea, hay muchas cosas que yo puedo utilizar para poder tener manejo de la madera en cuanto a esta parte se refiere. Propiedades ambientales, bajo consumo de energía en su producción. O sea, producir un árbol no cuesta mucho. Lo que cuesta es darle el mantenimiento, ¿verdad? Es renovable, de baja conductividad térmica. La mayoría de los troncos de árbol pueden ser usados, ¿verdad? Con técnicas mejoradas para el corte. Eh, las desventajas, las variedades de madera varían en cada región. Quiere decir que probablemente nuestras maderas duras sean únicas en el mundo y otros países de América o de otros continentes tengan otro tipo de madera, pero con otros beneficios exactamente diferentes. Algunas maderas tienen una corta vida útil, algunas maderas también necesitan químicos para protegerla desde su etapa de crecimiento, etc. Bien, terminando con la parte general de qué es la madera, propiedades físicas, etc., vamos a la clasificación de la madera. Se pueden clasificar, digamos, primeramente, maderas rollizas. La madera rolliza es el tronco, es la tuca, es la troza, el trozo de árbol, ¿verdad? Con todo y corteza. A eso se le llama madera rolliza, que solo se derraman, ¿verdad? Y se separan, se despiezan y se trozan, porque su nombre lo dice, ¿verdad? Se trozan y se hacen partes de troncos de árboles. Entonces, como el ejemplo que tenemos acá, ¿verdad? Eso es madera rolliza. Podemos utilizarlo de manera intacta, el árbol. Luego tenemos la madera serrada. Mediante el aserrado, la madera adquiere, ¿verdad? Una sección transversal rectangular que la hace más adecuado para los medios de unión. Tenemos los famosos tablones y los famosos cuartones. Ya vamos a ver qué es cómo se clasifican. Ok. Tienen gruesos variables entre 35 milímetros y 100 milímetros. Acá vamos a hablar de milímetros, pero más adelante lo vamos a traducir a pulgadas porque realmente el mercado nacional lo traduce al sistema inglés, que es la pulgada y el pie, ¿verdad? El pie tablar. Pero realmente nosotros vamos a manejar en milímetros y en centímetros. Ok, alcanzan un máximo de hasta 5 y 6 metros dependiendo del árbol, ¿verdad? Obviamente, porque mientras más larga sea la longitud y menos sea la resistencia del árbol, lo que vamos a tener es una tabla pandeada. Entonces, no todas las dimensiones de las maderas es igual. Algunos árboles, algunas maderas pueden ser de 5 a 6 metros, pero otras pueden ser de 3 a 4 metros, que es más recomendable. Lo que estaba hablándole de cómo cortar la madera. La mejor manera de cortar la madera es esta, ¿verdad? Es de manera transversal a la fibra y no de manera longitudinal a la fibra, porque lo que puedo tener es desastillado de la madera. Acá no. Acá lo que estoy haciendo es hacer la resistencia natural que tiene la madera,
¿verdad? Entonces, debo saber cómo cortar la madera. Tipos de corte de la madera, ¿verdad? Entonces, acá tenemos una tabla universal de corte de madera. Está en milímetros, obviamente, la madera. Lo más importante que yo quiero que leamos acá es que se clasifican en tablas, tablones, cuartones, donde la principal diferencia es el espesor, ¿verdad? Las tablas van entre las dimensiones de 16 milímetros de espesor, pero estamos hablando de espesor hasta los 25 milímetros de espesor. Y las longitudes son exactamente estas, ¿verdad? Que están acá. Eso es una tabla. 16 milímetros apenas es 1.6 centímetros. Es como media pulgada de espesor, o sea, es pequeñito. Y casi no lo encuentro en el mercado nacional. Yo lo voy a encontrar de 25 milímetros a 32 milímetros, que ya es una pulgada. Ya esa tabla ya es comercializable. Luego los tablones varían entre 32 a 75 milímetros de espesor siempre, por las longitudes que están ahí. Y finalmente los cuartones son los que son mayores de 75 milímetros, ¿verdad? Los de 75 milímetros ya son considerados tablones. Y esa parte del tablón tengo que ver bien que la fibra esté bien cortada, porque ese tablón es estructural. Las tablas, este cuartón es estructural. Las tablas y los tablones pueden utilizarse para cerramientos y encofrados, pero en cambio los cuartones son de calidad estructural para vigas y columnas. Entonces, ojo con esta tabla de verdad de conversiones, porque aquí voy a obtener yo las unidades de medida para poder decir, bueno, voy a usar un cuartón de, dice, 250 milímetros por 250 milímetros. Esto quiere decir que son 25 centímetros de espesor ya de columna. Entonces tengo una columna bastante hermosa, ¿verdad? De madera sólida, madera robusta. Eso ya se llama cuartón, ¿verdad? Un durmiente. Siguiente tipo de madera. Ya vimos madera rolliza, madera cerrada. Ahora vamos a la madera laminada. La madera laminada es la que está compuesta por varios películas de madera, ¿verdad? Es madera comprimida que luego se va a hacer en forma de lámina. Aquí tenemos, quizás nosotros nos recordamos o quizás hemos escuchado, ¿verdad? El plywood. El plywood, la fábrica de plywood que había en Nicaragua, no sé si existe todavía, fabricaba este tipo de materiales y lo que hacía era celulosa de madera y hacía varias capas y nos hacía el entrachapado, ¿verdad? Para eso usábamos las puertas de tambor, utilizaban muchas cosas para hacer las láminas, para poder usarlos en la construcción. Ok, tenemos tres tipos de laminado. Las láminas paralelas, las láminas contrachapadas, que son las de plywood, que son las que estaba hablando ahorita, y los paneles tipo sándwich. Ok. Si se fijan, ¿verdad? La madera, el primer tipo de madera que estábamos hablando, las laminadas paralelas, se hacen de manera de cortes, ¿verdad? De manera longitudinal a la fibra o al elemento estructural. Quiere decir que son tablillas y tablillas sobrepuestas una sobre otra, engomadas, hasta obtener, digamos, el cuartón requerido. ¿Por qué este es un cuartón? Porque su ancho ya excede la parte de la tabla. Ya no es una tabla, sino que ya es un cuartón. Quizá pueda ser de un 2 por 6 pulgadas. Entonces ya tenemos, ¿verdad?, que la resistencia de esta tabla utilizada de esta manera, ¿verdad?, exactamente, ¿verdad?, de manera vertical, como está en la fibra, se puede utilizar. Si yo uso este cuartón de manera acostada, ese cuartón se va a desbaratar. Aquí tenemos los ejemplos, ¿verdad?, de cómo funciona ese tipo de tabla. Luego lo que les estaba hablando, ¿verdad?, del otro tipo de laminado es el tipo plywood. El tipo plywood estamos viéndolo aquí a continuación, ¿verdad?, que es en las puertas de tambor. Esto es muy utilizado en Nicaragua, ¿verdad? Que es el armazón, el marco, y luego le ponemos dos láminas de plywood. Por eso es una puerta bastante liviana, bastante acústica, ¿verdad? Las presentaciones de las láminas, ¿verdad? De todo este tipo, vienen, cuando hablamos de laminados, me pueden vender la lámina de plywood, tipo me viene la lámina de Plysen, de 1,22 m por 2,44 metros, ¿verdad? Siempre. Y la parte más estética de este tipo de laminado es el laminado para piso, ¿verdad? Que no necesariamente tiene la resistencia de un tablón de madera o de una tabla de madera, pero es bastante estético. Quiere decir que no es un tambo, ¿no? No es un tambo.
necesito tener un entrachapado de concreto, una losa de concreto, un embaldosado, pues como le llamamos nosotros. Luego te necesito un aislante y por último necesito poner el laminado bonito de, de madera, que no es artificial, sino que es natural, nada más que es madera comprimida. Bien, hasta aquí la primera presentación. A manera general les presenté cómo funciona la madera, cuáles son sus características físicas, cuáles son sus virtudes, cuáles son sus desventajas. También les presenté los 3 tipos de presentación o de obtención de madera: madera rolliza, madera cerrada y madera laminada. Cualquiera de los 3 tipos de madera es perfectamente utilizable en la construcción. Lo que se busca en esta asignatura es cómo dotarlos a ustedes del material pertinente para que puedan proponerlo en su proyecto habitacional o de diseño, proyecto arquitectónico de vivienda. Realmente no espero que lo usemos todo, pero sí por lo menos que retomemos algunas cosas para poder hacer uso de esto. Entonces, hay una sesión más, hay una grabación más en esta sesión de clase en donde ya les hablo de cómo usar la madera nicaragüense para determinados tipos de uso. Estamos hablando de la madera producida a nivel nacional y que la podemos encontrar en el mercado nacional. Entonces, ahorita van a hacer la actividad de la prueba corta, van a dar lectura a esta presentación en un pequeño documentito y a continuación vamos a ver cómo se aserra la madera y cómo funciona el laminado de madera a nivel de video. Y finalmente miraremos el video número 2 de mi parte, explicando un poco sobre la madera nicaragüense.